Bueno, vamos a ir orando mientras nos ubicamos en nuestras sillas. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que sea Él quien nos guía a conocer la verdad. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos tienes aquí, Señor, porque has permitido, Señor, que nos reunamos, que nos congreguemos, Señor, que seamos una congregación local que se reúne para honrar, para adorar tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias incluso, Señor, porque a ti te plació, Señor, que no nos cortaran la electricidad en este tiempo, Señor. Y aún si nos quitaran la electricidad en este momento, Señor, te agradeceríamos, porque no hay nada que pueda apartarnos del gozo de conocerte, de adorar y de exaltar el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por eso estamos aquí, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en la carta de primera de Pedro. Ya vamos por el capítulo 3. Vamos a ver hoy los versículos desde el 13 al 17. Y quiero recordarles algo. Este libro de Pedro fue escrito para una comunidad de cristianos que estaban pasando tiempos difíciles. Estaban siendo perseguidos, habían sido echados de sus hogares, habían sido rechazados por su familia. Habían pasado muchas cosas en esta comunidad cristiana. Pero todo esto que estaba pasando no quiere decir que no quiere decir que todo lo que le estaba pasando a la iglesia se le había salido del control a Dios. Dios seguía teniendo el control de la vida de cada una de estas personas que estaban sufriendo persecución por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de poner su fe y su esperanza en Cristo Jesús. El que escribió esta carta fue el apóstol Pedro. Ya nosotros, la mayoría, hemos escuchado muchas de las historias de Pedro, cómo él era una persona muy firme, de carácter fuerte, un poco impulsivo en algunas circunstancias, pero de alguna manera fue el que tomó el liderazgo delante de los demás apóstoles y era el que daba la cara también por la iglesia. No es que los demás apóstoles no lo hacían, ¿verdad? Pero a nivel de liderazgo, Pedro ejercía una influencia muy grande delante de los demás apóstoles. Y él escribe esta carta. Él escribe esta carta teniendo en su mente a aquellas personas que están padeciendo por Cristo Jesús. Pero yo quisiera que me acompañaran a leer, antes de entrar a 1 de Pedro 3, un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer los últimos versículos de ese capítulo. Hechos capítulo 5, versículos 40 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Este pasaje en el libro de los Hechos es un pasaje donde los líderes religiosos tomaron a Pedro y a Juan, posiblemente algunos otros de los apóstoles. Primeramente los habían puesto en la cárcel, pero de una forma milagrosa Dios los sacó de la cárcel. Los habían puesto en la cárcel por predicar el evangelio de una manera pública. De una forma milagrosa Dios sacó a Pedro y a Juan de la cárcel, y el día siguiente otra vez estaban en las plazas predicando el evangelio. Entonces personas le llegaron a decir a los líderes: aquellos hombres que ustedes metieron en la cárcel, ahí están otra vez predicando a ese Jesucristo. Entonces no hallaban qué hacer porque sabían que no los podían detener. Una persona muy sabia les dijo: bueno, aquí lo que toca es dejarlos.
Si esto es de Dios, no lo vamos a poder detener. Y si no es de Dios, se va a disipar por sí solo. Las cosas que no son de Dios no van a perdurar. Entonces, dice, por eso dice, y convinieron con él. O sea, estuvieron de acuerdo en que lo hicieran así, pero antes de dejarlos en libertad, los azotaron. O sea, estamos hablando de castigos muy rigurosos físicamente. Los llevaron a un sufrimiento muy fuerte, intimándolos o por decir así, metiéndoles miedo para que no volvieran a hablar de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó en el corazón de Pedro y de Juan cuando salieron después de haber sido azotados? Ellos salieron cantando y dando gracias a Dios. Ellos salieron muy, pero muy alegres. ¿Por qué dice que salieron alegres? Porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Una persona que conoce a Cristo y entiende quién es Él, entiende que es el Señor de señores, el Rey de reyes, quien dio su vida, quien pagó por sus pecados, quien es su sustituto delante de Dios. Cuando le toca que padecer por causa de Cristo, celebra y se goza. ¿Por qué? Porque lo mismo padeció Cristo, lo mismo padecieron los apóstoles, lo mismo padecieron todos aquellos discípulos que vinieron después, que fueron fieles a Dios. Y todos ellos tenían algo en su mente muy claro: cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando nos presentemos a rendir cuentas, ahí van a haber galardones muy grandes para nosotros. Ahí va a haber premio, ahí va a haber victoria, ahí va a haber júbilo, ahí va a haber una celebración increíble y a nosotros se nos va a reconocer como personas fieles. Padecer por causa de Cristo es un privilegio. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos al estudiar esa carta que le escribió a esos cristianos que estaban dispersos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque Pedro no les escribió la carta como alguien que conoce la teoría de algo, pero que nunca la ha practicado. Él mismo había padecido por causa de Cristo y en carne propia les podía decir: hay un gozo grande por padecer por Cristo, porque yo lo he hecho, porque a mí me ha tocado, porque lo he podido ver y lo he podido experimentar. Y yo se los escribo a ustedes porque sé que es cierto, porque Dios me lo ha revelado. Entonces vamos a leer estos versículos, versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 3, versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Recordemos, hemos estado hablando de cómo cada uno de nosotros tiene un deber de ser testigo en este mundo de las virtudes de Cristo, y cómo el ser testigo de Cristo implica que nos vamos a poner en situaciones que posiblemente no nos van a gustar. Estamos hablando de cristianos que estaban bajo un gobierno opresor, perseguidor y que mataba a los cristianos, y Dios les mandaba a ellos: sométase a la autoridad, aunque la autoridad lo quiera a usted destruir. Cuando usted se somete a la autoridad, está glorificando a Cristo. Y le dice a los empleados: sométase a sus jefes, aun cuando los traten mal, porque cuando los están tratando mal y cuando ustedes hacen lo correcto, están glorificando a Cristo. Y le dice a las esposas: aunque sus esposos sean los más duros del mundo, sométanse a ellos, háganlo con mansedumbre, háganlo de una manera gozosa. Eso va a traer galardón para ustedes, eso va a traer premio, pueden ganar a sus esposos para Cristo. Y le dice a los esposos: ame a sus esposas, no importa que sea la mujer más difícil del mundo, ámela, cuídela, respétela, trátela como un vaso más frágil. Y a todos nosotros nos dice: seamos de un mismo sentir, hagamos las cosas con amor, seamos bondadosos, compasivos, misericordiosos, que esa sea la característica de la iglesia. Y sabiendo, y después de que hemos estudiado todo esto, dice Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta es una de esas preguntas que le llamamos retóricas, una pregunta que la respuesta es obvia.
es obvia bajo una circunstancia. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos podrá hacer daño a nosotros si nosotros hacemos el bien? Y la respuesta es: a nosotros nadie nos puede hacer daño si nosotros vivimos de acuerdo a los designios de Cristo. Ahora, entonces viene la pregunta: ¿y por qué el sufrimiento? ¿Y por qué el maltrato? ¿Y por qué hay personas que nos oprimen? Esta pregunta es como una condicional. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es esto. Dios dice: ¿quién le va a hacer daño a usted? Pero la pregunta es: si Dios no quiere que alguien le haga daño a usted, ¿quién le puede hacer daño? Es como para que nosotros entendamos: si nosotros estamos buscando a Dios, si estamos poniendo nuestra esperanza en Dios y estamos haciendo las cosas bien por causa del nombre de Cristo, nadie nos va a poder hacer daño a menos que Dios lo permita. Ahora, de repente ustedes van a decir, o se ha propagado algún tipo de enseñanza en nuestra sociedad de que Dios nunca va a permitir que a uno de sus hijos le hagan daño. Esa es una mentira. Dios muchas veces va a permitir que a sus hijos pasen dificultades, pasen persecuciones, que pasen la muerte. Muchas cosas pueden pasar a las personas que aman a Dios. De hecho, el mundo está en contra del que ama a Dios. Pero la pregunta esta que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Es que Dios quiere que entendamos algo. Nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra salud, nuestro porvenir, nuestra provisión, están en manos de Dios. Nadie nos puede hacer daño porque nosotros estamos en manos de Dios. Pero Dios muchas veces va a permitir que experimentemos sufrimiento porque Él tiene un propósito especial para nosotros. Entonces, la confianza de nosotros debería ser esta. ¿A qué nos ayuda a poder examinar esta pregunta? Por ejemplo, si usted es un empleado y dar testimonio de Cristo representa de repente que no lo van a querer mucho en su empresa, muy probablemente quizás querramos pasar desapercibidos como cristianos y simplemente ser como uno de los demás. ¿Por qué quisiéramos ser como uno de los demás? Porque tenemos miedo que el jefe se enoje contra nosotros, tenemos miedo que nos despidan, tenemos miedo que algo nos pase, tenemos miedo a perder nuestro empleo. Pero Dios lo que nos quiere decir es que nosotros tengamos esto: ¿quién le puede hacer daño a usted si usted hace el bien cuando yo estoy de su lado? Por tanto, sabiendo que nadie nos puede hacer daño a menos que sea la voluntad de Dios, nosotros deberíamos tener firmeza en nuestro trabajo. Nosotros deberíamos hacer las cosas de una manera excelente para honrar a Dios, indiferentemente de qué consecuencias vamos a tener con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o con cualquier otra persona, porque sabemos que nosotros estamos protegidos por Dios. Y si perdemos el trabajo, vamos a estar seguros que era la voluntad de Dios que ya no continuáramos en ese trabajo. No es que no vamos a perder el trabajo, puede ser que por causa de honrar a Dios perdamos el trabajo, pero vamos a saber que era la voluntad de Dios que lo perdiera, que Dios ya no me quería tener ahí. Es por decir así: si viene un jefe y le dice: mire, vamos a llenar este formulario y usted va a poner aquí que la mercadería llegó el miércoles a las 2 de la tarde, cuando de repente estaba desde el lunes, ¿verdad? Entonces, una persona cristiana diría: mire, jefe, si hacemos eso estamos mintiendo. Entonces el jefe le va a decir: bueno, pero si no lo hace, usted ya sabe, otro lo va a firmar y usted no va a estar acá. Lo que nos toca es decir: si es la voluntad de Dios, yo no voy a estar en esta empresa, pero voy a honrar a Dios, lo voy a hacer por Dios. Entonces, si por actuar con firmeza termino perdiendo mi trabajo, yo voy a estar seguro de algo: no era la voluntad de Dios que estuviera ahí. Dios no me quería tener ahí. Utilizó esa circunstancia para sacarme de ese lugar, y posiblemente voy a tener que pasar tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles voy a estar de la mano de Dios. Dios me va a estar cuidando, Dios me va a estar protegiendo, pero yo no voy a sucumbir ante las presiones de este mundo solo por temor a perder mi trabajo. Yo no voy a hacer algo que no es correcto por temor a perder mi trabajo.
No, yo voy a ser firme delante de Dios. Voy a honrar y respetar a mis jefes, pero primeramente honrando a Dios. Y voy a tener en mi mente, ¿quién me va a poder hacer daño cuando yo hago el bien? ¿Quién es aquel que me va a poder hacer daño si Dios está conmigo? Entonces, ahora, cuando vienen esos momentos difíciles, cuando la vida se nos pone difícil por causa de ser firme para Dios, dice el versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Miren, dice la palabra de Dios, ¿quién nos va a poder hacer daño si nosotros hacemos el bien? La pregunta es, si Dios no lo permite, nadie. Ahora, pero sí padecemos. Pero si nos toca padecer por causa de la justicia, lo que Dios nos dice es, siéntase dichoso, siéntase feliz, porque Dios le está dando el privilegio de padecer por causa de la justicia. Dios le está dando ese gran privilegio. Ustedes dirán, pero ¿en qué mundo pasar aflicción y pasar necesidad y pasar pruebas es un privilegio? Bueno, en este mundo gobernado por Satanás no es un privilegio, es un castigo. En el reino de Dios, padecer por causa de Cristo es un gran privilegio, porque cuando estemos con Él, dice, si vivimos con Él, reinaremos con Él. Entonces, si nosotros vivimos para Él, en su momento también Él nos va a galardonar, Él nos va a premiar, Él va a tener una recompensa para nosotros. Por eso es un gran privilegio, porque va a tener una consecuencia eterna. Si yo padezco por causa de Cristo, la consecuencia es eterna. Si yo no quiero padecer por causa de Cristo, es posible que me logre evitar algunos sufrimientos, pero saben, eso va a ser terrenal. Va a llegar un momento que lo que está disfrutando por no padecer por causa de Cristo, lo va a dejar de disfrutar y se va a acabar. Y no va a ser eterno, no va a trascender la eternidad. Pero si nosotros padecemos por causa de Cristo, nuestro padecimiento va a llegar a la eternidad y ahí vamos a tener la recompensa de Cristo por haber sido fiel a Él. Por eso nosotros deberíamos sentirnos dichosos, verdaderamente dichosos. ¿Saben? Hay algo que nosotros nos tenemos que tener muy claro, es lo siguiente. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Algo que tenemos que tener en cuenta nosotros es lo siguiente. Dios ha comenzado una obra, pero Dios no quiere que esa obra quede comenzada. Dios quiere que esa obra sea perfeccionada, o sea, que llegue al máximo esplendor de lo que Él puede hacernos a nosotros aquí en la tierra. Ahora, muchas veces el perfeccionamiento viene por medio de la prueba, viene por medio del sufrimiento. Dice la palabra de Dios, constantemente compara nuestra fe como el oro. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Entonces dice también que nuestra fe se va a probar con fuego. Entonces es necesario para ese perfeccionamiento que Dios quiere hacer en nosotros, que nuestra fe sea pasada por fuego. Y si nuestra fe no es pasada por fuego, entonces es una fe que no está siendo perfeccionada. Y algo que es totalmente cierto, cuando Cristo en el libro de Efesios capítulo 5 habla de su iglesia como su novia, como su esposa, dice que Él se la está preparando para presentársela pura y sin mácula. O sea que Dios quiere presentar para su Hijo Jesucristo una iglesia pura. Y para que esa pureza llegue, es necesaria que nuestra fe sea limpiada de toda la escoria que tiene, de toda la basura que tiene nuestra vida por causa del pecado. Por eso es necesario que nuestra fe sea pasada por fuego. Pero el consuelo que Dios quiere darnos a nosotros es, cuando ustedes están pasando dificultades, cuando están pasando momentos difíciles y es por causa de haber obedecido a Dios,
por causa de ser fiel a su Hijo Jesucristo, entonces usted siéntase dichoso. Como lo dice este versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Cuando dice no os amedrentéis es no tengan miedo. No le tenga miedo a ninguna persona que quiera levantarse contra usted. Y cuando dice no conturbéis es como que no se turbe nuestro corazón, que no perdamos la paz. No tengamos miedo y no perdamos la paz. Es una dicha sufrir por causa de Cristo. Dios está de nuestro lado. Dios nos va a recompensar. No tengamos temor a lo que nos puede hacer las personas o cualquier otra, ni las personas, ni aún mismo Satanás. Cristo dijo claramente: no temáis al que puede destruir el cuerpo, más bien temed al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A Él sí le debemos temer, a nuestro Dios. Nosotros deberíamos tener un temor tal que nos obligue a vivir una vida digna y recta delante de nuestro Dios, que nos dé temor lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si nosotros no obedecemos y no nos sometemos a Él. Pero temerle a las personas, temerle a alguien que pueda tomar represalia para mí por causa de la justicia, no hay razón, porque Dios está de mi lado, porque Dios me guarda, porque Dios me protege. Ahora, en vez de tener temor, en vez de estar turbado mi corazón, versículos 15 y 16 dice, ahí hace un si no, ¿verdad? Ese si no quiere decir, en vez de lo anterior, haga esto. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En vez de temer temor, en vez de hacernos como uno de los del mundo que no le va a importar la justicia de Dios, en vez de eso nosotros, dice, debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso de santificar a Dios el Señor en nuestros corazones? Lo que quiere decir es que nosotros primeramente, en vez de tener temor, lo primero que tenemos que hacer es someternos al señorío de Cristo, comprometernos con el gobierno de Cristo en nuestras vidas. En vez de temer temor, en vez de estar turbado, yo debo estar cada día reafirmando en mi corazón una decisión firme de que Cristo es el Señor de mi vida, de que Cristo gobierna, manda y tiene autoridad en mi vida. Porque cada día que afirmo yo el señorío de Cristo, yo le voy a tener que pedir permiso a Él para actuar. Es decir, si hay algún camino que no es justo, yo tengo que preguntarle a Cristo y decirle: Señor, usted es el Señor, usted manda, ¿puedo hacer esto? Y el Señor me va a decir: ningún camino, no vaya por ningún camino que no sea justo, camine por la senda de la justicia. Y eso me va a ayudar a mantenerme firme. Entonces, en vez de tener temor, en vez de estar preocupado, yo debería estar cada día afirmando que Cristo es el Señor de mi vida, sometiéndome a Él. Y si se somete a Él, miren toda la cadena de temas que hemos visto anteriormente. Si me someto a Cristo, voy a ser un buen ciudadano, voy a someter a mis autoridades, voy a ser un buen empleado, voy a trabajar con diligencia, voy a ser respetuoso, voy a hacer las cosas bien, voy a producir para mi jefe. Si el señorío de Cristo es vivo en mi vida, las mujeres se van a someter a sus esposos, van a estar bajo autoridad, van a ganar a sus esposos por causa de la conducta, y los esposos por el señorío de Cristo van a amar a sus esposas en la manera que Dios quiere que las amen. Las van a tratar bien, les van a dar honor, les van a dar un lugar especial en sus vidas. Y toda la congregación por el señorío de Cristo vamos a tener un mismo sentir, vamos a caminar andando en los mismos principios. Va a haber compasión, va a haber misericordia en nosotros, porque Cristo nos manda. Saben, no hay la razón por la que nosotros tenemos que obedecer a Cristo no es si nos conviene o no nos conviene. La razón es que Cristo es el Señor y Él manda.
Cristo gobierna y tiene autoridad sobre nosotros. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos y toda la obediencia que nosotros le demos a Dios es porque Cristo es el Señor. Si no, santificad a Dios el Señor. ¿Dónde? En nuestros corazones. Es en nuestro interior, es en nuestro ser donde tenemos que afirmar que Cristo es el Señor. No debe ser algo externo. No debo decir yo, Cristo es el Señor para que los demás me miren. Debo decir, Cristo es el Señor porque estoy comprometido con Él. Porque lo que importa es lo que Dios ve en mí, en mi corazón. Eso es lo importante. ¿Dónde reina Cristo? Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando yo santifico a Dios, cuando yo afirmo el señorío de Cristo en mi vida, hay un paso más que tengo que dar. Es estar preparado. Cuando dice presentar defensa, es una palabra que quiere decir hablar, comunicar una defensa, exponer algo que yo creo de una manera clara, de una manera que se puede entender. Entonces Dios lo que nos manda a todos nosotros es que estemos listos para explicarle a otra persona por qué nosotros creemos lo que creemos y por qué vivimos como vivimos. Es por cómo lo que Dios quiere es que usted esté listo para explicarle a otra persona por qué se siente feliz por padecer por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque todo el mundo no quiere padecer. Todo el mundo quiere adaptarse al sistema del mundo para no padecer, para no perder su trabajo, para no perder su reputación, para no perder su dinero, para no perder esto, para no perder comodidad, para no sufrir. Por eso todo el mundo se quiere adaptar al sistema del mundo. Pero cuando nos miran a nosotros y nos ven y dicen, estas personas prefieren sufrir antes que adaptarse a este sistema. Entonces nosotros tenemos que estar listos porque ellos van a decir, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No era más fácil que mintiera y que se zafara de ese problema? ¿No era más fácil que negara su palabra y se ahorraba esa cantidad de dinero? Saben, nosotros tenemos que estar listos para exponerle a otra persona por qué estamos dispuestos a sufrir por causa de la justicia. Y dice, y está siempre. ¿En qué momento debo estar preparado? Siempre. Para presentar defensa, para hablarle a otra persona de lo que creo, de por qué lo creo, de en quién es el que creo y qué produce eso en mi vida. Saben que en la iglesia muchas veces se da un problema. Viene una persona con la que hay que compartir el evangelio y queremos exponer el fundamento de nuestra fe, y muchas veces en la iglesia se quedan viendo, ¿y quién puede cumplir? Busquemos a alguien que pueda. En vez de estar todos listos para compartir, estamos buscando quién lo pueda hacer. Cuando la Biblia dice, usted esté listo. Si usted está en su trabajo y alguien quiere escuchar por qué cree lo que cree, por qué usted vive de esa manera, usted no debe decir, no, espérame, permítame, le voy a llamar al pastor para que venga a explicarle lo que creemos. Le voy a llamar a Ariel. Allá está un perfecto, yo sé que le van a explicar por qué creemos esto. No, usted es el responsable de explicarle a su jefe, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a las autoridades, por qué cree lo que cree y por qué vive como vive. ¿Qué es lo que le da firmeza? ¿Qué es lo que le da valor? No necesita otra persona más. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Dice, estad siempre preparados. Se necesita preparación. Dios no nos manda que alguien nos pregunta, ¿por qué cree eso? No, es que mire que me dijeron en la iglesia esto y esto y esto. Eso no tiene valor absoluto para ninguna persona. Lo que Dios quiere es que usted le diga, Dios mismo dice en su palabra esto y esto y esto. Y yo se lo puedo mostrar porque en la palabra de Dios está en tal lugar, y Dios por medio de su palabra me ha dicho a mí, y por esto vivo de esta manera, lo siguiente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que cuando Dios nos manda a estar preparados para presentar defensa, no es simplemente hablar las ideas que nos vengan a la mente. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos capaces de mostrar qué dice Él.
en su palabra que nos da firmeza a nosotros y estar listos para agarrar la palabra de Dios y decirle: mire, quiero compartirle, mire lo que dice Dios acá. Ahora lea esto. ¿Se da cuenta qué piensa al respecto usted de esto? Debemos estar listos para tomar la palabra de Dios y hablar con cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar, de tal manera que nosotros expongamos la razón de nuestra esperanza, pero no por nuestras ideas humanas, sino por lo que Dios mismo ha hecho en nuestros corazones. Ahora, el versículo también señala la actitud. Dice que debe ser con mansedumbre y reverencia. Saben, nosotros en ningún momento debemos tener una actitud altiva cuando vamos a hablar la palabra de Dios o cuando vamos a exponerle a alguien lo que creo. Como quien dice: no, es que ustedes están así porque no confían en Dios. Yo confío en Dios y por eso tengo victoria, por eso tengo paz, por eso soy cabeza y no cola. No es así, ¿verdad? Es con mansedumbre. Es privándose de todos sus derechos de reclamar que conoce o es mejor que otra persona. Dice la palabra de Dios, Cristo dijo: tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo era manso, era el ejemplo de la mansedumbre. Y Cristo en ningún momento vino a hablar con altivez de lo que Él era. Más bien se puso como siervo. Esa es la actitud que Dios demanda de nosotros. Ponernos como siervos de la otra persona, de tal manera que mi actitud, junto con mi testimonio, junto con el padecimiento y el gozo que puedan ver en mí, despierte en otras personas el deseo de querer por lo menos saber por qué yo vivo así, por qué la aflicción no me quita el gozo, por qué la prueba no me quita la alegría de saber que Dios está conmigo, por qué el fuego y la prueba no me quita la fe, sino que me la purifica. Necesitamos estar listos. Versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Saben, cuando hablamos de conciencia, lo que quiere decir es que yo debo estar listo para compartir el evangelio, pero mi conciencia debe estar limpia. Es decir, de nada me serviría venir a mí y decirles: miren, hermanos, sométanse a las autoridades, cuando en mi corazón yo no me quiero someter a las autoridades. Entonces mi conciencia me acusaría y yo no tendría la libertad de poder decirles: sométase a la autoridad. Además, aunque yo se los dijera, las personas nos conocen y nuestras vidas son públicas. Y alguien diría: ¿por qué me dice usted que me somete a la autoridad si usted pasa haciendo esto y esto y esto y usted no respeta a la autoridad? Entonces la conciencia misma me va a dictar si yo realmente tengo autoridad o no para hablar la palabra de Dios y para dar testimonio de la fe como Dios me manda que lo haga. Si yo no amo a mi esposa, si yo no la respeto y no le doy un lugar de honor, ¿cómo voy a venir a decirle a los demás hombres: trate a su esposa como abajo, son más frágil, si yo no lo estoy haciendo? Si yo les digo: miren, caballeros, traten a sus señoras, traten a sus esposas de una manera digna, de una manera honorable, y me van a decir: hermano, pero yo no miro que usted hace eso con su esposa. La misma conciencia me va a acusar a mí y no me va a permitir hablarles con libertad si yo primeramente no me he sometido a aquello que quiero enseñar. Por eso debemos tener una conciencia limpia. Nuestra conciencia, una buena conciencia. Nuestra conciencia, vamos a tener una buena conciencia cuando estamos seguros de que estamos actuando conforme a lo que enseñamos. Si no actuamos conforme a lo que enseñamos, nuestra conciencia no va a ser limpia, no va a ser buena y no nos va a permitir hablar con autoridad. No vamos a poder compartir con otras personas con autoridad. Ahora, el versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro quiere que todos nosotros tengamos claro algo. Es posible que la voluntad de Dios sea que nosotros padezcamos. Si alguien les ha enseñado que Dios no quiere que usted sufra, le ha engañado. De hecho, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Así que no vayan a esa iglesia porque es mentira.
Es posible que la voluntad de Dios sea que nosotros suframos. ¿Por qué? Y lo más probable es que Dios quiere que suframos porque Dios está comprometido en terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Y muchas veces el sufrimiento nos va a llevar a la perfección. En el sufrimiento donde vamos a clamar a Dios, es en el sufrimiento donde nos vamos a humillar, es en el sufrimiento donde vamos a decir: Señor, usted tiene la razón, perdóneme, porque por causa del pecado yo estoy así. Ahora mire que dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Obviamente haciendo el mal es posible que padezcamos, pero ¿saben qué va a pasar si padecemos haciendo el mal? Es doble castigo, la justicia de Dios sobre nosotros por hacer el mal, y aún este mundo que es implacable nos va a querer hundir más por causa del mal. O sea, si yo robo algo en mi trabajo, me van a despedir y voy a sufrir el desempleo y voy a sufrir la pérdida de la comunión con Dios por causa del pecado. Doble sufrimiento. Y voy a perder el gozo totalmente, porque cuando hay pecado pierdo el gozo. Ahora, si yo padezco por hacer el bien, el gozo no lo voy a perder. La alegría de estar con Dios, y más bien se va a aumentar mi alegría, porque voy a tener en mi corazón el galardón. Voy a tener esa gran alegría de decir: estoy padeciendo por causa de Cristo. Qué fabuloso que Dios me concede el privilegio de padecer por Él. Eso quiere decir que Él me considera una persona fiel. Me está permitiendo pasar por esto porque considera que soy fiel y lo voy a honrar. Gracias, Señor, por considerarme fiel. Recuerde esto: es posible que Dios quiera hacerlo pasar por sufrimiento para perfeccionar su vida. Dios no está interesado en lo que usted va a lograr en la tierra. Lo que Dios quiere es que usted esté seguro de lo que va a tener en el cielo, y de que en el cielo va a disfrutar todas las bendiciones. Allá sí vamos a tener el lema: pare de sufrir, ¿verdad? En el cielo no hay sufrimiento, ahí no llega el sufrimiento, ahí no llega el dolor. ¿Por qué? Porque ahí no hay presencia de pecado. No existe el pecado, en la presencia de Dios no. En la tierra hay pecado y nosotros somos hombres y mujeres sujetos a pecado. Por tanto, aquí sí hay sufrimiento, y el sufrimiento nos va a perfeccionar delante de Dios. Nuestra fe va a ser pasada por fuego, y ese fuego va a dejar una fe brillante para ir a entregársela a Él. Hermanos, si está pasando por una dificultad, recuerde que Cristo también padeció y se entregó por nosotros. Él no padeció por el pecado, padeció por nuestro pecado. Pero cuando entregó su vida en la cruz, Él fue victorioso. Así que si nos toca dar nuestra vida por causa de la justicia, también nosotros somos victoriosos. Y yo les animo: vivamos en esa victoria que Dios quiere. Seamos fieles a Dios, hagamos nuestra parte. Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, misericordioso. Tu amor es innegable, Señor, porque Cristo murió por nosotros, porque dio su vida, porque derramó su sangre, porque fue nuestro sustituto, y ahora ya no somos nosotros los que tenemos que pagar. Cristo ha hecho toda la obra, Señor. Señor, si estamos pasando persecución, si estamos pasando dificultades, si estamos pasando pruebas, Señor, ten compasión y misericordia de nosotros, Señor. Danos un corazón contento, alegre, capaz de superar la prueba, Señor, para que nuestra fe salga aprobada, Señor, y no salgamos reprobados. Que podamos ver tu gloria, tu gracia, tu misericordia, Señor, y nos sentamos dichosos de padecer por causa del nombre de Cristo Jesús. Señor, aumentanos el gozo en nuestro corazón, Señor, cada vez que suframos por causa de Cristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.